las raíces en el corazón. Abra su Biblia en el Salmo 1. Le vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 4. La palabra del Señor dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Este salmo nos presenta la vida del hombre, de la mujer, que es bienaventurado por el hecho de ser una persona que medita en la palabra de Dios y que se deleita en ella, que día y noche tiene su mente y su corazón en la palabra de Dios. Y el ser una persona que medita en la palabra de día y de noche es comparado con un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De tal manera que podemos imaginarlo de manera natural. Un árbol, usted sabe muy bien que un árbol que está plantado en donde hay mucha agua es un árbol frondoso. Pero ¿de dónde ese árbol recibe el agua? A través de sus raíces. El árbol, a través de las raíces, absorbe aquello en donde está plantado. Si está plantado en donde hay mucha agua, ese árbol beberá bastante y estará bien, estará frondoso, estará fructífero, depende de lo que el árbol sea. Si este árbol está plantado en donde no hay agua, ¿cómo estará ese árbol? Más seguro es que se va a marchitar, ¿verdad? Y que no va a poder perdurar, o tiene que trabajar y sus raíces se profundizan buscando agua, ¿no? Pero es a través de las raíces. Las raíces son las que buscan beber para poder nutrirse, para poder crecer, para poder fortalecerse. Y una persona que busca la palabra de Dios, que la lee, que la profundiza, que medita en ella, es comparada con el árbol que está bebiendo del agua en donde él está plantado. Qué bella imagen, ¿no? Un árbol bebiendo el agua en donde él está plantado. Pero fíjese muy bien, si ese árbol es plantado en donde hay algún elemento químico, ¿qué le va a pasar a ese árbol? Se va a morir ese árbol. El detalle es que nosotros somos comparados con árboles, pero es bien importante que pensemos en el terreno en donde nosotros nos encontramos, porque dependiendo el terreno en donde el árbol se encuentre y dependiendo lo que reciba ese árbol a su alrededor, de eso depende que el árbol viva bien, que el árbol sobreviva o que el árbol se seque. Dado que la raíz es importante, las escrituras nos hablan de las raíces y tenemos que ver que hay varias raíces. Hebreos 12:15 nos habla de una raíz de amargura. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Brotar alguna raíz de amargura, o que tu raíz empiece a absorber amargura. A tu alrededor están sucediendo circunstancias difíciles y tú lo estás tomando y te estás amargando. Una persona que se amarga, mis hermanos, es una persona que se desenfoca. Si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, vamos a estar absorbiendo de la palabra de Dios esa agua viva que nos va a dar vida y que nos va a dar gozo, y vamos a tener una vida plena. Pero si de pronto mi enfoque está ya no en la palabra de Dios, sino en las circunstancias, en las actitudes de las personas, en los hechos. Miren, por ejemplo, Noemí, que su nombre significaba placentera, pero también tiene que ver con placer, alegría. Entonces, la situación que vivió Noemí la amargó. Su esposo murió, sus hijos murieron, y ella, cuando regresa
a su tierra, ella dice, no me digan Noemí, ya no me digan Noemí, díganme Mara, que significa ¿qué? Amargura. ¿Por qué? Porque ella empezó a absorber de las circunstancias que vivió, del dolor que vivió, y permitió que eso entrara en su corazón, y su corazón se llenó de amargura, de aflicción, de tal manera que aún culpaba a Dios de su situación. ¿Y cuántas personas no culpan a Dios de todo lo que está pasando? En vez de mirar a Dios como nuestro benefactor, lo miramos como nuestro verdugo, como si Él es el que está provocando las situaciones para destruirnos, para que nos vaya mal. Es importante en qué meditamos, es importante cómo apreciamos la situación que estamos viviendo. Tenemos que aprender a ver las situaciones difíciles a través de la palabra de Dios, porque si miramos las situaciones difíciles a través de nuestra propia concepción humana, nos vamos a amargar. Mientras que nosotros podemos atravesar, una persona que está en Dios puede atravesar ríos, aguas, fuego, dice, y no se va a quemar y no se va a anegar. ¿Por qué? Porque va a estar guardado, protegido por el Señor. Pero una persona que se desenfoca de Dios y pone su mirada solamente en lo duro, en lo negativo, en la dificultad, en el problema, es una persona que se va a amargar y como resultado va a estorbar la gracia de Dios en su vida. Una persona que tiene gracia, mis hermanos, manifiesta a Dios, pero una persona que está llena de amargura no manifiesta a Dios. Sus palabras no manifiestan paz. Sus palabras siempre son de queja, de murmuración, siempre son hirientes, siempre lastiman, no valoran las pequeñas cosas porque ellos quisieran tener una vida perfecta a su alrededor. Tenemos que mirar muy bien de dónde nosotros estamos absorbiendo nuestro nutriente. No te alimentes de las circunstancias, por buenas o malas que sean. De ahí no puede venir nuestro alimento. Nuestro alimento, nuestro sustento viene de la palabra de Dios. Amén. Porque de lo contrario te puedes ¿qué? Amargar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire lo que hace cuando nuestras raíces están en lo terrenal, deseando tener siempre en abundancia todas las cosas terrenales. Aquí en el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron de la fe, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero cuando una persona no se contenta, no está satisfecha con lo que tiene y vive codiciando, vive deseando tener más, puede caer, como dice aquí, en muchos males y aún extraviarse de la fe o contaminar la fe como lo hacen muchos y quieren hacer de la fe una fuente de ganancia y ya no miran en las personas su necesidad sino su bolsillo. ¿Cuál fue el problema? El amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Tu corazón puede tener raíces que están alimentándose de codicia y le hemos perdido el amor a lo celestial, a las cosas de arriba. Amén. Debemos cuidar nuestro corazón de la raíz del amor al dinero, porque dice que esta raíz, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Si nosotros tenemos amor al dinero, esa raíz va a producir en nosotros muchos males. Vamos a apartarnos aún de la misma fe y vamos a ser traspasados de muchos dolores. Porque acuérdese que también el dinero es un ídolo.
Y Dios no acepta que nosotros tengamos ídolos. Si amamos el dinero, estamos adorando al ídolo Mamón. Acuérdese de eso. Pero la Biblia también nos habla de la raíz santa. En Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si mi raíz está absorbiendo, como veíamos en el Salmo 1, si mi raíz está absorbiendo de la palabra de Dios, es una raíz santa. Y eso lo va a manifestar ¿en dónde? En las ramas, dice. Entonces, ¿qué significa las ramas en nuestra vida? Todo lo que hagamos va a ser productivo, Dios lo va a hacer prosperar. Así lo dice el Salmo 1, que todo lo que haga le saldrá bien. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Una persona que está con una raíz santa, no está absorbiendo del mundo alrededor, no está recibiendo amargura, no está poniendo su corazón en las cosas de este mundo de tal manera que tiene la raíz de todos los males en su corazón. Qué tremendo, ¿verdad? La raíz de todos los males en el corazón, el amor al dinero. Si no estamos nosotros con esas raíces en el corazón, sino que tenemos una raíz santa, la raíz santa se alimenta de la palabra. La raíz santa, mis hermanos, nos llena todo el ser. Todo nuestro ser va a estar en bendición. Espíritu, alma y cuerpo va a estar en bendición porque estamos plantados en la palabra de Dios. Nuestra raíz es santa, nuestra raíz está recibiendo la bendición de Dios. También la Biblia nos habla de las personas que por más que les hables la palabra, nunca la van a poder poner en obra. ¿Sabes por qué? Porque no tienen raíz. Eso está en Marcos, en los evangelios está, pero lo vamos a leer en Marcos capítulo 4, versículo 6 y versículo 17. Hablando Jesús de la parábola del sembrador, dice cuando el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla, versículo 5, parte de la semilla cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Mire cómo hay personas que reciben la palabra de Dios, aunque les gusta la palabra, les parece bien, pero no permanecen en la palabra. ¿Qué es lo que sucedió? No amaron suficiente la palabra como para echar raíces en la palabra. Versículo 16, en la interpretación que Jesús da a la parábola, dice, estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mire qué importante es que nosotros nos cimentemos y nos arraiguemos profundamente en la palabra de Dios. ¿Qué significa? Tenemos que escuchar la palabra con gozo, pero no nada más con gozo. Tenemos que amar la palabra y tenemos que estar conscientes que vamos a pasar por tiempos de tribulación, de persecución, por causa de esa palabra que hemos abrazado precisamente. Para que cuando estas cosas vengan, no dejemos la palabra y digamos, mejor nos iba cuando no éramos cristianos. Así mucha gente dice, me iba mejor cuando no iba a la iglesia. Me iba mejor cuando no era cristiano, porque el mundo ama lo suyo, pero cuando tú ya no eres del mundo, el mundo te aborrece. Así que si tú eres verdaderamente un hijo de Dios y la palabra de Dios está en tu corazón, tus raíces van a ser profundas y todo tu ser va a estar alimentado por la palabra de Dios. Y cuando venga una crisis, una situación a tu vida difícil, no te vas a secar. Vas a sobrevivir porque vas a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que no siente, dice, cuando viene el calor, no siente cuando se presenta una inclemencia, ¿cómo se dice? ¿Inclemencia? Algo difícil en el clima y el árbol lo puede soportar. Un árbol que está bien plantado junto a aguas, cuando viene el verano, no le afecta. Cuando pasan situaciones, no le afecta. Así nosotros debemos de recibir la palabra de Dios. Miren, muchos árboles están plantados junto al agua
o estarán bien plantados, pero simplemente no responden y no responden a la palabra, no responden a la oportunidad que Dios les está dando. ¿Y sabe qué va a pasar con esos árboles que han sido plantados para que lleven fruto y que pasan los años y esa persona no manifiesta a Dios en su vida? ¿Qué les va a pasar? Lucas 3:9. Hay un juicio que viene sobre aquellos que están arraigados, pero no están llevando fruto. ¡Ah, qué tremendo es esto! Están arraigados, pero no están llevando fruto. Lucas 3:9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hermanos, ¿dónde está puesta el hacha? A la raíz. Y ese árbol va a ser quitado. ¿Por qué razón? Porque no está dando buen fruto. Me recuerdo cuando el Señor habla de la viña que Él plantó. Era una viña selecta. La plantó en una tierra exclusiva, buena. La abonó la tierra, la cuidó, la regó, la cercó, la protegió. Y cuando aquella vid creció, dio uvas agrias. ¿Qué le va a hacer el Señor a esa viña? La va a quitar. Hermano, el Señor nos está dando tiempo, nos está dando su palabra, nos está dando amor, nos está dando misericordia, nos está dando su espíritu, nos está dando gracia continuamente. Y una persona que no manifiesta el carácter de Dios en su vida, dice que va a ser cortado. Va a ser cortado, va a ser quitado, porque Dios espera el fruto de Dios en tu vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios espera todos esos frutos en nosotros, más aparte, mis hermanos, que nos multipliquemos en otros, que ganemos almas para Cristo. Si nosotros somos infructíferos o estamos dando un mal fruto, habiendo recibido de Dios lo mejor para hacer un buen fruto, para hacer un buen árbol, y llevar buen fruto, dice que el hacha ya está lista para cortar esos árboles. En Malaquías 4:1 nos dice también que en el juicio, cuando el Señor haga su juicio, no les va a dejar ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿A quién? ¿A quién no le va a dejar ni raíz ni rama? A todos los soberbios, dice. Y a todos los soberbios y a todos los que hacen maldad, dice que serán como estopa. Y también lo dice en el Salmo 1, dice, no así los malos, que serán como el tamo que arrebata el viento. Los compara a los malos con tamo. Al justo es una persona comparada con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un malo es como el tamo, esa ramita seca que el viento mueve de un lugar a otro. Y en Malaquías vemos que los soberbios, dice, serán estopa, que van a arder como nada ante el fuego de la justicia de Dios. Y dice que no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué significa? Calcinados completamente, exterminados. Un soberbio, una persona que levanta el puño contra Dios, un soberbio que se atreve a blasfemar, un soberbio que no se humilla, que no pide perdón, que no reconoce sus faltas, va a ser exterminado por Dios y no les va a dejar ni raíz ni rama. Hay una promesa en Isaías 37:31, es una bella promesa. Dice, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mire qué tremenda promesa cuando Dios quiere levantar a alguien, aunque hayas sido aplastado, aunque hayas vivido una situación que casi te acabó. Pero mire, dice, lo que quede de ti volverá a echar raíz abajo y fruto arriba. ¿Qué significa? Hay esperanza. Vas a volver a reverdecer, vas a volver a crecer. Dios va a alimentarte desde tu raíz.
a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a hacer que te levantes una vez más. Esto lo va a hacer el Señor. Dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente, un pequeño grupo de personas. A eso se estaba refiriendo el Señor. Lo que quede de Judá, unas cuantas personas que sobrevivan al juicio que tenían que pasar. Lo compara nuevamente con un árbol y dice, volverá a echar raíz abajo y fruto arriba. Volverá a prosperar. Esa es una promesa de Dios. Y si Dios lo dijo, así será. Jesús, mis hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2, el profeta Isaías está hablando del Mesías, está profetizando de la venida del Señor, de su sacrificio, de su padecimiento para darnos salvación. Y mire con qué lo comparó. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Nuevamente, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Con qué fue comparado Jesús? A una raíz en tierra seca. Sin ningún parecer, sin ningún atractivo. Si ese árbol está plantado en tierra seca, no tiene hermosura, dice. Lo veremos, pero sin hermosura. Lo miraremos como un árbol que está seco, ya sin esperanza. Pero ¿qué significa eso? Jesús se hizo por nosotros maldición para que nosotros recibamos la bendición. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y no está hablando de ser ricos de dinero, sino de bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que mire cómo nos está hablando que Jesús es comparado como raíz de tierra seca y no hay parecer en él ni hermosura para que lo deseemos. Por eso cuando Jesús vino a la tierra muchos lo menospreciaron porque lo miraron como raíz de tierra seca, un árbol plantado en una tierra seca sin ningún atractivo. ¿Quién fue Jesús aquí en la tierra? El hijo del carpintero. No vino a nacer en un palacio, el hijo de un gran rey en la tierra. Vino como una raíz de tierra seca, sin ningún parecer. Pero mis hermanos, cuando Él murió y cuando Él resucitó, mis hermanos, Él tiene toda la gloria encima de la cual Él se había despojado. Él no es más una raíz en tierra seca. Él es el árbol de la vida. Mire qué tremendo, hermanos. El árbol de la vida se hizo raíz de tierra seca, como un árbol muerto. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él era el árbol de la vida, pero se hizo como un árbol en tierra seca. ¿Para qué? Para darnos vida en abundancia. Amén. Qué tremenda palabra, qué tremenda imagen. El árbol de la vida, mis hermanos, convertido en un árbol plantado en tierra seca, para llevar nuestros pecados, para llevar nuestras culpas, para resucitarnos, para que nosotros, como decía el versículo que antes leíamos, que lo que quede de nosotros vuelva a echar raíz abajo y fruto arriba. ¿Qué significa? Que resucites. El Señor nos va a resucitar con Cristo. Por eso, ahora que estamos en el cuerpo, mis hermanos, no olvidemos que somos como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas, que debemos llevar mucho fruto, mis hermanos, porque Dios está esperando de nosotros el fruto. Mire, voy a leerle y con esto voy a terminar. Proverbios 12:3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La raíz de los justos no será removida. 12:12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. No será removida cuando venga el juicio. Y como decía la otra escritura, que va a llevar fruto. Llevaremos fruto. El hombre codicioso está alimentándose y atrayendo males a su vida. Pero los justos van a dar el fruto de Dios. Gloria a Dios. Vamos a cuidar de nuestro corazón. Nuestro corazón es una tierra que está recibiendo la palabra de Dios. Y estamos creciendo en esa tierra buena, recibiendo el agua de vida. No tenemos por qué estar llenos de amargura
Si estamos bebiendo de Dios, no tenemos por qué tener amargura. Si estamos bebiendo de Dios y estamos satisfechos en Él, no tenemos por qué codiciar las cosas de esta vida. Si estamos bebiendo de Dios, no tenemos por qué ser como el árbol o la planta que no tiene raíz y se seca. Si estamos bebiendo de la palabra de Dios, cuando venga el juicio no seremos quitados, porque estaremos dando el fruto que Dios espera de nosotros. Y si tenemos que pasar por crisis y por situaciones difíciles, el Espíritu de resurrección va a obrar en nosotros y nuestra raíz volverá a crecer hacia abajo y volveremos a dar fruto arriba. Estas son las promesas, estas son las palabras del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón que se guarda de la amargura, un corazón que se guarda de la codicia, un corazón que se alimenta de la palabra de Dios y su raíz es santa. Tiene la esperanza, mis hermanos, de que un día mirará a Dios. Aleluya. Oremos.